amigos y hermanos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a exponer la clase de escuela dominical titulada Panorama Profético del Fin de los Tiempos. Mi nombre es Pedro Ventura y soy superintendente de escuela dominical certificado y acreditado por el Concilio de las Asambleas de Dios. La verdad central nos dice que a través de la fe en Cristo Jesús, los creyentes podemos mantenernos fieles y firmes en Él en tiempos peligrosos. Nuestro versículo clave se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 2. Daniel, capítulo 12, verso 2, y dice de la siguiente manera: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los últimos capítulos del libro de Daniel describen una visión final que revelaba tiempos peligrosos para el pueblo de Dios. Se necesitaría valor para que ellos se mantuvieran fieles a su fe en Dios. No obstante, su valentía sería recompensada, ya que Dios cumple sus promesas, incluida la promesa de la vida eterna. Esta lección menciona muchos de los eventos que ya hemos visto en las lecciones anteriores. Al leer Daniel capítulos del 10 al 12, notaremos que el pueblo judío se ve afectado por reinos extranjeros. Estos capítulos profundizan aún más en las luchas de los seleucidas y tolemaicos. Sin embargo, el cumplimiento de estos detalles, visto en los acontecimientos históricos, no debe ser el enfoque de la lección. Dios lucha en favor de su pueblo y en la necesidad de que su pueblo sea fiel. Los cristianos a veces perdemos el punto de vista de que el pueblo judío todavía tiene un lugar en el plan de Dios. Estas visiones muestran cómo Dios obrará en la historia para atraernos a la salvación a través de Jesús, nuestro Mesías. De inmediato vamos al bosquejo de la lección. Como punto número 1, fortalecido para entender la visión. En el acápite A, una visión final preocupante. Y el acápite B, ataques al mensajero. Como punto número 2, el pueblo de Dios brilla en la oscuridad. El acápite A, las guerras afectan al pueblo de Dios. Y el acápite B, los fieles se destacarán. En el punto número 3, el tiempo del fin. El acápite A, el propósito redentor de Dios. Y el acápite B, la fidelidad es necesaria. El primer objetivo de la clase será destacar que Dios puede usar los acontecimientos mundiales para completar su plan redentor. El segundo objetivo de la clase será evaluar cómo la enseñanza de la Biblia sobre los acontecimientos de los últimos tiempos influye en cómo vivimos. Y el tercer objetivo de la clase será instar a los alumnos a permanecer firmes en Cristo en los tiempos peligrosos. Daniel capítulo 10 al 12 presenta la cuarta y última visión que recibió Daniel, aproximadamente 2 años después de lo que sucedió en el capítulo 9. Esta visión proporciona más detalles sobre una serie de conflictos entre los seleucidas y los tolemaicos que afectarían al pueblo judío. Al igual que en otras visiones de Daniel, se puede ver algo de cumplimiento de las profecías en acontecimientos históricos, mientras que otros segmentos de las profecías se cumplirán en los últimos tiempos. ¿Quiénes son algunos personajes en la Biblia que se destacan por haber defendido valiosamente su fe? ¿En qué radicó su valentía? Si bien hay muchos ejemplos, el libro de Daniel contiene 2 que son ampliamente conocidos. La negativa a inclinarse ante la estatua del rey hizo que Sadrach, Mesach y Abednego fueran arrojados vivos a un horno de fuego ardiente. Lo podemos visualizar en Daniel capítulo 3. El haber orado a Dios después de que esto se considerara una práctica prohibida llevó a Daniel a un foso de los leones, y esa historia la podemos ver en Daniel capítulo 6. Vamos a desarrollar el punto número 1,
fortalecido para entender la visión, a capitear una visión final preocupante. Vamos a considerar a Daniel capítulo 10 del 1 al 11. Repito, consideraremos el libro de Daniel capítulo 10, los versos del 1 al 11. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días, yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el río Tigris, alcé los ojos y miré, y he aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo viendo esta gran visión, no me quedaron fuerzas, y mi rostro se demudó desfigurándose, sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Entonces, he aquí, una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano, y me dijo: Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Una cuarta y última visión que Dios dio a Daniel presenta más detalles de los acontecimientos descritos en visiones anteriores sobre los conflictos que afectarían al pueblo judío. Daniel tenía gran preocupación por su gente, y esa fue la razón de su lamento, ayuno y oración durante 3 semanas. Tal devoción sirve como un ejemplo poderoso de compasión en acción por el pueblo de Dios en un momento decisivo y difícil. Al final de estas 3 semanas, Daniel tuvo una visión de un hombre a orillas del río Tigris. El Tigris es un río importante de la región mesopotámica en lo que hoy es Irak, donde el pueblo de Dios estaba en exilio. Es claro a través de la descripción de la escritura que este hombre era más que un ser humano. Algunos dicen que el mensajero pudo haber sido el ángel Gabriel. Otros, sin embargo, notan que la descripción es similar a la de Cristo glorificado. Aunque esto no fue visible para los compañeros de Daniel, esta figura produjo tal terror en el corazón de ellos que huyeron. Su apariencia y su voz abrumaron tanto a Daniel que cayó al suelo en un profundo sueño. El mensajero tomó a Daniel para que se incorporara sobre sus rodillas y sobre la palma de sus manos, y le dio palabras de aliento que le permitieron levantarse. El mensaje central de esta dramática escena, sin embargo, no fue comunicado con los eventos espectaculares. El mensajero le dijo a Daniel que estuviera atento a las palabras que estaba a punto de escuchar. Daniel necesitaba comprender cómo Dios estaba obrando en los acontecimientos mundiales para poder animar a su pueblo en los días difíciles que se avecinaban. ¿Cómo demostró Daniel su preocupación por el pueblo judío? ¿Cuánto énfasis pone usted en la oración como una manera de demostrar compasión y cuánta importancia cree que debería darse a la oración? Acápite B. Ataques al mensajero. Vamos a estar considerando el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, al capítulo 11, verso 1. Entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido.
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí. Y he aquí uno semejante a un hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas. ¿Cómo podrá pues este siervo de mi Señor hablar con uno como mi Señor? Porque a mí en este momento no me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. Entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, y me dijo: No temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo, sé fuerte y esfuérzate. Cuando habló conmigo, recobré las fuerzas y dije: Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Entonces él dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Y en el año primero de Darío el Medo, yo mismo me levanté para serle fortalecedor y protector. El mensajero proporcionó a Daniel información sobre la guerra espiritual que se libraba a su alrededor. Dios había escuchado las oraciones de Daniel en las últimas 3 semanas. Los versículos 12 y 13 probablemente describen las fuerzas demoníacas que operaban en el gobierno persa, bajo el cual vivían los exiliados. La escritura enseña que hay una jerarquía demoníaca. En el libro de Daniel vemos que el arcángel Miguel se había unido a la batalla, lo que permitió que el mensajero llegara a Daniel, aunque retrasado. Esta hostilidad del rey de Persia indica que las fuerzas demoníacas pueden obrar en los sistemas políticos impíos. Daniel 10 posiblemente describe la acción de un demonio enviado por Satanás para influir en el rey contra el pueblo judío. Sin embargo, es importante no deducir de este pasaje que cada ciudad, región o sistema político tiene su propio demonio. Más bien, necesitamos enfocarnos en que el reino de las tinieblas es algo real y debemos tomarlo con seriedad. Debe enfrentarse con oración y ayuno como hizo Daniel. Tenga en cuenta que el príncipe de Persia no pudo enfrentar al arcángel Miguel, cuya misión era ayudar al pueblo de Dios. Dios da la victoria en las batallas del reino espiritual. Con su muerte en la cruz y su resurrección, Jesús derrotó a Satanás y sus huestes malignas. Los cristianos debemos tener conciencia de que todavía se libra una batalla entre las fuerzas espirituales. La fortaleza que los creyentes necesitan para resistir proviene del Señor. El mensaje se refería al futuro del pueblo de Daniel, el pueblo judío. El ángel tocó sus labios y le dio fuerzas para hablar. Daniel reconoció humildemente la debilidad que sentía por causa de la visión. Nuevamente el ángel le fortaleció a Daniel con un toque, recordándole que era amado y estimado por Dios. Daniel no debía temer, sino recibir la paz y la fuerza de Dios. El mensajero dijo a Daniel la razón de su venida: revelar lo que estaba escrito en las Escrituras. Después de entregar este mensaje, regresaría a la batalla junto a Miguel por el bien de los judíos. Anteriormente, el mensajero había sido parte de esta lucha continua cuando ayudó a Darío el Medo. Esto probablemente se refiere a la disposición favorable de Darío hacia el pueblo judío, ya que les permitió regresar a su tierra y reconstruir los muros y el templo en Jerusalén. La mención del príncipe de Grecia uniéndose a la lucha destacó el papel de Grecia en eventos futuros. ¿De qué manera fortalece el Señor a los creyentes cuando enfrentan condiciones opresivas? ¿Cómo lo ha fortalecido a usted Dios en los tiempos difíciles? El curso de los acontecimientos mundiales podría ser causa de desánimo si los creyentes pierden de vista la verdad de que Dios está en control.
Las Escrituras contienen muchas advertencias sobre lo peligroso que serán los últimos tiempos. Esta es la razón de que a los creyentes se les ordene que estén atentos, oren y se fortalezcan en el Señor. La lucha contra las fuerzas espirituales es real y la ayuda del Señor también es real. No olvide que aquel que está en usted como creyente es mayor que quien está en el mundo. Dios obra en la historia para atraernos a la salvación en Jesús el Mesías. Vamos al desarrollo del punto número 2. El pueblo de Dios brilla en la oscuridad. Con el acápite A, las guerras afectan al pueblo de Dios. Vamos a estar considerando el libro de Daniel, capítulo 11, del versículo 2 al 35. Y ahora te declararé la verdad. He aquí se levantarán 3 reyes más en Persia, y un cuarto rey obtendrá muchas riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, incitará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. Entonces el rey del sur se hará poderoso, y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él y dominará. Su dominio será un gran dominio, y años después harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto. Pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada juntamente con los que la trajeron, con el que la engendró y con el que la sostenía en aquellos tiempos. Pero se levantará un vástago de sus raíces en su lugar, y vendrá contra el ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte, y contenderá con ellos y prevalecerá. Aun sus dioses, sus imágenes fundidas y sus vasijas preciosas de plata y de oro los tomará y se los llevará a Egipto, y por algunos años se mantendrá lejos del rey del norte. Y éste entrará en el reino del rey del sur, y luego se volverá a su tierra, pero sus hijos se movilizarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos, y uno de ellos seguirá avanzando e inundará y pasará adelante, para hacer guerra de nuevo hasta la misma fortaleza. Y se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte. Y éste se levantará con gran multitud, pero esa multitud será entregada en manos de aquel. Cuando se haya llevado la multitud, su corazón se enaltecerá y hará caer a muchos millares, pero no prevalecerá. El rey del norte volverá a levantar una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años avanzará con un gran ejército y con mucho equipo. En aquellos tiempos, muchos se levantarán contra el rey del sur, los vientos de tu pueblo también se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Vendrá el rey del norte, levantará un terraplén y tomará una ciudad bien fortificada, y las fuerzas del sur no podrán mantenerse, ni aun sus tropas más selectas, porque no habrá fuerzas para resistir. Pero el que viene contra él hará lo que quiera, y nadie podrá resistirlo, y permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa, llevando la destrucción en su mano, y afirmará su rostro para venir con el poder de todo su reino, trayendo consigo oferta de paz, lo cual llevará a cabo. También le dará una hija de las mujeres para destruirlo, pero ella no le respaldará ni se pondrá a su lado. Entonces volverá su rostro hacia las costas y tomará muchas de ellas. Pero un príncipe pondrá fin a su afrenta, además hará recaer sobre él su afrenta. Después volverá su rostro hacia las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá y no se hallará más. Y se levantará en su lugar otro que enviará un opresor a través de la joya de su reino, pero a los pocos días será destruido. Aunque no en ira ni en batalla, en su lugar se levantará un hombre despreciable a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él y destruidas, así como también el príncipe del pacto. Y después que se haya hecho alianza con él, actuará con engaño y subirá y ganará poder con poca gente. En un tiempo de tranquilidad, entrará en los lugares más ricos de la provincia y logrará lo que nunca lograron sus padres, ni los padres de sus padres.
repartirá entre ellos despojos, botín y riquezas, y contra la fortaleza surgirá sus intrigas, pero solo por un tiempo. Incitará su fuerza y su corazón contra el rey del sur con un gran ejército, y el rey del sur movilizará para la guerra un ejército muy grande y muy poderoso, pero no podrá resistir, porque hundirán intrigas contra él, y los que comen de sus manjares lo destruirán. Su ejército será barrido y muchos caerán muertos. En cuanto a los dos reyes, en sus corazones maquinarán el mal. Y en la misma mesa se hablarán mentiras, pero esto no tendrá éxito, porque el fin aún ha de venir en el tiempo señalado. Entonces volverá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo, actuará contra éste y volverá a su tierra. En el tiempo señalado volverá y entrará en el sur, pero esta última vez no resultará como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín y se desanimará, volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo, y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará, y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Cuando caigan recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. La visión reveló acontecimientos futuros, centrándose en los imperios persa y griego y cómo sus acciones afectarían al pueblo judío y su tierra natal. 3 reyes de Persia llegarían al poder entre Ciro y Jerjes. Cabe señalar que hay más de un rey Jerjes en la historia persa. Jerjes levantó un vasto ejército para conquistar Grecia, pero sufrió 2 grandes derrotas en 2 años, lo que terminó su campaña. En este punto, la visión se traslada a los griegos y se observa el ascenso de Alejandro Magno, como se mencionó en la lección 5. Después de su muerte, ese imperio se divide entre 4 de sus generales. 2 de estos reinos afectarán el curso de la historia judía: los Ptolemaicos en Egipto y los Seleucidas en Siria. Como se comentó anteriormente, estos 2 reinos controlaron a Israel hasta la rebelión de los Macabeos. Comenzando en el versículo 21, la visión profética se centra en Antíoco IV Epífanes, tal como lo vimos anteriormente en Daniel. Disfrutará del éxito en muchos de sus esfuerzos militares y actividades políticas, mayormente a través del engaño. El versículo 28 describe cómo en su camino a Siria, para lidiar con una revuelta, pasó a través de Jerusalén, saqueó el templo e interrumpió las prácticas de adoración allí. Antíoco perseguiría grandes conquistas en Egipto, pero no tendrá éxito y volcará su frustración sobre el pueblo judío. Tratará favorablemente a aquellos que acepten la costumbre y las religiones griegas y pedirá su ayuda para acabar con la adoración en el templo. Y de hecho, los sacrificios se detendrán. Una estatua de Zeus se instalará en el templo, que será la abominación desoladora. Los judíos fieles resistirán a Antíoco y muchos de ellos morirán. Sin embargo, Antíoco será derrotado en la revuelta de los Macabeos, lo que permitiría a los judíos limpiar el templo y restaurar su adoración y sus prácticas. ¿De qué manera afecta su fe ver el cumplimiento histórico de la profecía? ¿Cómo puede usted prepararse para resistir las fuerzas mundanales que vienen en su contra? De inmediato vamos al desarrollo de la Capite B del punto número 2, los fieles se destacarán. Para ello vamos a considerar el libro de Daniel capítulo 11 versículo 36 hasta el capítulo 12 verso 4. El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá.
No le importarán los dioses de sus padres ni el favorito de las mujeres, tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor, y actuará contra las más fuertes de las fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero. A lo que le reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Y al fin del tiempo, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves. Entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. También entrará a la tierra hermosa, y muchos países caerán. Mas estos serán librados de su mano: Edom, Moab y los más selectos de los hijos de Amón. Y extenderá su mano contra otros países, y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. Pero rumores del oriente y del norte lo turbarán, y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará. Preguntas para la aplicación. ¿Qué discernimiento proporciona Filipenses capítulo 2, de los versos 14 al 16, sobre brillar como cristianos en un mundo pecaminoso? ¿Cómo puede su fidelidad a Dios proporcionar un testimonio positivo de Cristo a quienes le rodean? La palabra de Dios describe claramente los beneficios y las consecuencias de nuestras elecciones. Vivir sabiamente es vivir con justicia. Esto significa rendirnos a Dios para ser hijos suyos por medio de la fe en Cristo y luego obedecer sus mandamientos. Los cristianos no solo tenemos el beneficio de ser hijos de Dios, también tenemos la responsabilidad de hablar a otros acerca de Cristo. Si usted ha aceptado a Cristo, también brillará como estrella en la oscuridad. De inmediato vamos al punto número 3, el tiempo del fin, y vamos a desarrollar el acápite A, el propósito redentor de Dios. Para ello vamos a estar considerando el libro de Daniel capítulo 12, del versículo 5 al versículo 10. Entonces yo, Daniel, miré y he aquí otros dos estaban de pie, uno a este lado del río y otro al otro lado del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije: Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió: Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. A medida que la visión continuaba, Daniel vio a otros dos hombres de pie a ambos lados del río Tigris. Uno de ellos le preguntó al hombre vestido de lino, el mismo mensajero de los dos capítulos anteriores, ¿cuándo sucederían estas cosas? ¿Será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Esto apunta a un tiempo en nuestro futuro, anticipando el ascenso del anticristo como la bestia del mar. Daniel no podía entender estas cosas. Se mantendrían en secreto hasta los últimos tiempos.
Sin embargo, debía permanecer fiel al Señor a pesar de su incapacidad para entender. Él podía confiar que Dios cumpliría lo que había anunciado. El propósito de Dios en todo esto era la redención de muchos. Los sabios se volverán a Dios, sin embargo, otros continuarán en sus malos caminos, a pesar de los horribles acontecimientos de los últimos tiempos. Al estudiar las profecías de los últimos tiempos, ¿cómo puede mantener su enfoque en el propósito redentor de Dios? ¿Por qué es importante recordar que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hablan del propósito redentor de Dios? Ahora pasaremos al desarrollo de la cápite B, la fidelidad es necesaria. Y para ello vamos a considerar el capítulo 12 de Daniel de los versos 11 al 13. Y desde el tiempo en el que el sacrificio perpetuo se ha abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Mas tú sigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los tiempos. En Daniel capítulo 12, verso 11, el hombre vestido de lino continuó con una declaración que parece encajar mejor en la mitad de la tribulación. Habló de que los sacrificios diarios del templo se detendrán y se establecerá la abominación desoladora, que en otros pasajes se dice que tendrá lugar 3 años y medio después de la tribulación. El resto de la tribulación, cuando los judíos sean abiertamente atacados por el anticristo, durará 3 años y medio. El hombre vestido de lino luego describió como bienaventurados aquellos judíos que sobrevivan durante 1335 días. Esto puede referirse a aquellos que permanecen fieles a Dios a través de la tribulación y llegan a ver el establecimiento del reino milenial de Jesús. La diferencia de 45 días entre los versículos 11 y 12 no se explica. Puede referirse al período del tiempo utilizado para establecer el reino después de que el anticristo es arrojado al lago de fuego, como se describe en Apocalipsis 19. Luego de esta visión, el libro de Daniel se cierra con una nota positiva de aliento para que Daniel permanezca fiel. Aunque moriría antes de que se cumpliese sus visiones, podía confiar en las promesas de Dios de la resurrección y la vida eterna. ¿Qué significa ser fiel a Dios? ¿Cómo se evidencia la fidelidad a Dios en su vida y en qué áreas de su vida necesita practicar una mayor fidelidad? La comprensión de los detalles de cómo se desarrollarán los eventos proféticos no es esencial para heredar las promesas de Dios. Sin embargo, Dios sí requiere que permanezcamos fiel a Él, reconociendo que Él obra a través de los acontecimientos mundiales para completar su plan redentor. Dedique un momento a examinar su vida. ¿Qué podría llevarlo a la infidelidad y cómo puede enfrentar esos desafíos? Dios le dio a Daniel visiones que enriquecieron su perspectiva de cómo Él obra en la historia para completar su plan redentor. Estas profecías nos recuerdan que los últimos días serán tiempos peligrosos. El espíritu del anticristo ya está obrando en este mundo. En lugar de paralizarnos de miedo o comprometer nuestras creencias, debemos defender nuestra fe en Cristo con valentía. Por su gracia podemos vivir piadosamente en un mundo impío. Por su poder, podemos proclamar el Evangelio hasta los confines de la tierra mientras esperamos el regreso triunfal de Cristo. Hasta aquí ha sido todo por esta semana, amigos de YouTube. Recuerda suscribirte y darle a la campanita, ya que la próxima semana tendremos una unidad nueva, el Evangelio en las cartas a los Gálatas, con la lección número 9 titulada El único y verdadero Evangelio. Espero que pases un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.